Espiritualmente. El libro de los mediums. Allan Kardec. Capítulo 29. Reuniones y sociedades espiritistas. De las reuniones en general. De las sociedades propiamente dichas. Objetos de estudio. Rivalidad entre las sociedades. De las reuniones en general. Las reuniones espiritistas pueden tener grandes ventajas, porque permiten ilustrarse por el cambio recíproco de pensamientos, por las preguntas y las observaciones que cada uno puede hacer y de las que se aprovechan todos. Pero para sacar de ellas todo el fruto que se desea, requieren condiciones especiales que vamos a examinar, porque no se tendría razón en asimilarlas a las sociedades ordinarias. Por otra parte, formando las reuniones un todo colectivo, lo que les concierne es la consecuencia natural de las instrucciones precedentes. Tienen que tomar las mismas precauciones y preservarse de los mismos escollos que los individuos. Por esto hemos colocado este capítulo en último lugar. Las reuniones espiritistas tienen caracteres muy diferentes según el objeto que se proponen, y por lo mismo su condición de ser debe diferir también. Según su naturaleza pueden ser frívolas, experimentales o instructivas. Las reuniones frívolas se componen de personas que solo ven el lado complaciente de las manifestaciones, que se divierten con los chistes de los espíritus ligeros muy amantes de esta clase de asambleas, en las que tiene toda la libertad de producirse y no hacen falta a ellas. Allí se piden toda clase de ligerezas, se hacen decir la buenaventura por los espíritus, se pone su perspicacia a prueba para adivinar la edad, lo que se lleva en el bolsillo, descubrir pequeños secretos y mil otras cosas de esta importancia. Estas reuniones son sin consecuencias. Pero como los espíritus ligeros son algunas veces muy inteligentes y que por lo general son de humor fácil y jovial, se producen a menudo cosas muy curiosas de las que el observador puede sacar provecho. El que no hubiese visto otra cosa y juzgase el mundo de los espíritus según esta muestra, se haría una idea tan falsa, como aquel que juzgase a toda la sociedad de una ciudad por la de ciertos barrios. El simple buen sentido dice que los espíritus elevados no pueden venir a tales reuniones, en las que los espectadores son tan formales como los actores. Si se quiere ocupar de cosas triviales, es menester llamar francamente a espíritus ligeros, como se llamaría a farsantes para divertir una sociedad, pero habría profanación convidando nombres venerados, mezclando lo sagrado con lo profano. 326. Las reuniones experimentales tienen por objeto la producción de manifestaciones físicas. Para muchas personas es un espectáculo más curioso que instructivo. Los incrédulos salen de ellas más maravillados que convencidos cuando no han visto otra cosa, y todo su pensamiento se dirige a buscar los hilos, porque no pudiendo hacerse cargo de nada, suponen desde luego subterfugios. Lo contrario sucede con aquellos que han estudiado. Comprenden anticipadamente la posibilidad y los hechos positivos determinan enseguida o acaban su convicción. Si hubiese subterfugio, estarían en disposición de descubrirlo. Sin embargo esta clase de experimentos tienen una utilidad que nadie podría desconocer, porque ellos son los que han hecho descubrir las leyes que rigen el mundo invisible y para muchas gentes son sin contradicción un poderoso motivo de convicción. Pero nosotros sostenemos que ellos solos no pueden iniciar en la ciencia espiritista, como la vista de un ingenioso mecanismo, no podrá hacer conocer la mecánica, si no se conocen sus leyes. Sin embargo, si estuviesen dirigidos con método y prudencia, se obtendrían resultados mucho mejores. Volveremos luego al mismo asunto. Las reuniones instructivas tienen un carácter muy diferente, y como de ellas es de donde puede sacarse la verdadera enseñanza, insistiremos más sobre las condiciones que deben llenar. La primera de todas, es el permanecer formales en toda la extensión de la palabra. Es preciso convencerse que los espíritus a los cuales queremos dirigirnos son de una naturaleza enteramente especial. Que no pudiéndose aliar lo sublime con lo trivial, ni el bien con el mal, si se quieren obtener cosas buenas, es menester dirigirse a espíritus buenos. Pero no basta pedir buenos espíritus. Es menester condición expresa.
estar en disposición propicia para que quieran venir. Así, pues, los espíritus superiores no irán a las asambleas de hombres ligeros y superficiales, como tampoco hubieran ido cuando vivían. Una sociedad no es verdaderamente formal sino a condición de ocuparse de cosas útiles con exclusión de todas las otras. Si aspira a obtener fenómenos extraordinarios por curiosidad o pasatiempo, los espíritus que los producen podrán ir, pero los otros se alejarán. En una palabra, cualquiera que sea el carácter de una reunión, encontrará siempre espíritus dispuestos a secundar sus tendencias. Una reunión formal se separa, pues, de su objeto si deja la enseñanza por la diversión. Las manifestaciones físicas, como ya lo hemos dicho, tienen su utilidad. Los que quieren ver, que vayan a las reuniones experimentales, y los que quieran comprender, que vayan a las reuniones de estudio. De este modo los unos y los otros podrán completar su instrucción espiritista, como en el estudio de la medicina los unos van a la clase y los otros a la clínica. 328. La instrucción espiritista no comprende solo la enseñanza moral dada por los espíritus, sí que también el estudio de los hechos. A ella incumbe la teoría de todos los fenómenos, la investigación de las causas, y como consecuencia, la confirmación de lo que es posible y de lo que no lo es. En una palabra, la observación de todo aquello que puede hacer adelantar la ciencia. Así, pues, sería engañarse el creer que los hechos estén limitados a los fenómenos extraordinarios. Que aquellos que hieren más los sentidos sean los solos dignos de atención. Se encuentran a cada paso en las comunicaciones inteligentes y que los hombres reunidos para el estudio no sabrían despreciar. Estos hechos, que sería imposible enumerar, surgen de una multitud de circunstancias fortuitas. Aunque menos ingeniosas, no dejan de tener interés para el observador que encuentre en ellas o la confirmación de un principio conocido, o la revelación de un principio nuevo que le hace penetrar más adelante en los misterios del mundo invisible. Esto pertenece también a la filosofía. Las reuniones del estudio son además de una inmensa utilidad para los médiums de manifestaciones inteligentes, sobre todo para aquellos que tienen deseo formal de perfeccionarse y que no van a ellas con una vana presunción de inefabilidad. Uno de los grandes escollos de la mediumnidad, es como lo hemos dicho ya, la obsesión y la fascinación. Pueden, pues, hacerse ilusión de muy buena fe sobre el mérito de lo que ellos obtienen, y se concibe que los espíritus mentirosos encuentran el camino expedito cuando tienen que habérselas con un ciego. Por esto alejan a su medium de toda comprobación, que también le hace tomar aversión a cualquiera que pueda ilustrarle. A favor del aislamiento y de la fascinación, pueden a su gusto hacerle aceptar todo lo que quieren. No nos cansaremos de repetirlo. Aquí está no solo el escollo sino el peligro. Sí, lo decimos, un verdadero peligro. El solo medio de librarse de él, es la comprobación de personas desinteresadas y benévolas que juzgando las comunicaciones con sangre fría e imparcialidad, pueden abrirle los ojos y hacerle ver lo que él no puede por sí solo. Así, pues, todo medium que teme este juicio está ya en el camino de la obsesión. El que cree que la luz solo se ha hecho para él, está completamente bajo el yugo. Si toma a mal las observaciones, si las rechaza, si le irritan, no puede quedar duda sobre la mala naturaleza del espíritu que le asiste. Lo hemos dicho, a un medium pueden faltarle los conocimientos necesarios para comprender los errores. Puede dejarse engañar por grandes palabras y por un lenguaje pretencioso, ser seducido por los sofismas y esto con toda la buena fe del mundo. Por esto, en defecto de sus propias luces, debe modestamente buscar el recurso de otros, según estos dos adagios que 4 ojos ven más que 2 y que uno nunca puede ser juez de su propia causa. A este punto de vista las reuniones son para el medium de una grande utilidad si es bastante sensato para escuchar las amonestaciones, porque allí se encontrarán personas más ilustradas que él, que observarán las diferencias a menudo muy delicadas por donde el espíritu hace traición a su inferioridad. Todo medium que desee sinceramente no ser el juguete de la mentira, debe, pues, buscar producirse en las reuniones formales y llevar a ellas lo que obtenga en particular. Aceptar con reconocimiento y solicitar del mismo modo el examen crítico de las comunicaciones que recibe. Si es el objeto de espíritus mentirosos, es el medio más seguro de desembarazarse de ellos probándoles que no pueden engañarle.
Por lo demás, el medium que se irrita de la crítica es con tan poco fundamento como que su amor propio no debe resentirse por nada, puesto que lo que él dice no es suyo, y que no es más responsable que si leía los versos de un mal poeta. Hemos insistido sobre este punto, porque si este es un escollo para los mediums, lo es también para las reuniones a las cuales conviene no conceder confianza ligeramente a todos los intérpretes de los espíritus. El concurso de todo medium obcecado o fascinado les sería más pernicioso que útil. No deben, pues, aceptarle. Creemos haber entrado en los desarrollos suficientes para que les sea imposible engañarse sobre los caracteres de la obsesión, si el mismo medium no puede conocerla. Uno de los más marcados es, sin contradicción, la pretensión de tener solo razón contra todo el mundo. Los mediums obcecados que no quieren convenir en que lo están, se parecen a aquellos enfermos que se hacen ilusión sobre su salud y se pierden por no querer someterse a un régimen saludable. Lo que debe proponerse una reunión formal es separar a los espíritus mentirosos. Estaría en el error si se creyese al abrigo por su objeto y por la cualidad de sus mediums. No lo alcanzará hasta que ella misma se halle en condiciones favorables. Para comprender bien lo que pasa en esta circunstancia, rogamos que se atienda a lo que hemos dicho más arriba, núm. 231 sobre la influencia del centro. Es menester representarse a cada individuo como rodeado de cierto número de acólitos invisibles que se identifican con su carácter, sus gustos y sus inclinaciones. Pues toda persona que entra en una reunión lleva con ella espíritus que le son simpáticos. Según su número y su naturaleza, estos acólitos pueden ejercer sobre la asamblea y sobre las comunicaciones una influencia buena o mala. Una reunión perfecta sería aquella en que todos sus miembros, animados por un mismo amor al bien, no llevasen consigo sino buenos espíritus. A falta de la perfección, la mejor será aquella en que el bien sobrepujará al mal. Esto es demasiado lógico para que sea necesario insistir en ello. 331. Una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades son la resultante de todas las de sus miembros, y forman como un manojo. Así, pues, este manojo tendrá tanta más fuerza cuanto más homogéneo sea. Si se ha comprendido bien lo que se ha dicho, núm. 282, pregunta 5a. Sobre la manera que los espíritus son advertidos de nuestro llamamiento, se comprenderá fácilmente el poder de la asociación del pensamiento de los asistentes. Si el espíritu es de algún modo herido por el pensamiento como nosotros lo somos por la voz, uniéndose 20 personas con la misma intención, necesariamente tendrán más fuerza que una sola. Pero para que todos estos pensamientos concurran a un mismo fin, es menester que vibren unísonos. Que se confundan, por decirlo así, en uno solo. Lo que no puede tener lugar sin el recogimiento. Por otra parte, llegando el espíritu a un centro simpático, está más a gusto. No encontrando allí sino amigos, va con más voluntad y está mejor dispuesto a contestar. El que haya seguido con alguna atención las manifestaciones espiritistas inteligentes se habrá podido convencer de esta verdad. Si los pensamientos son divergentes, resulta un choque de ideas desagradables para el espíritu, y de consiguiente pernicioso para la manifestación. Lo mismo sucede con un hombre que debe hablar en una asamblea. Si siente que todos los pensamientos le son simpáticos y benévolos, la impresión que de ello recibe obra sobre sus propias ideas y le dan más verbosidad. La unanimidad de este concurso ejerce sobre él una especie de acción magnética que duplica sus medios, mientras que la indiferencia o la hostilidad le turba y le paraliza. Así es que los actores están electrizados por los aplausos. Luego los espíritus mucho más impresionables que los humanos deben sentir aún mucho mejor la influencia del centro. Toda reunión espiritista debe, pues, procurar la mayor homogeneidad posible. Bien entendido que hablamos de aquellas que quieren llegar a resultados formales y verdaderamente útiles. Si se quieren obtener simplemente comunicaciones, aun cuando sea sin reparar en la cualidad de aquellos que las dan, es evidente que todas estas precauciones no son necesarias, pero en tal caso no hay que quejarse tampoco de la cualidad del producto. El recogimiento y la comunión de pensamientos, siendo las condiciones esenciales de toda reunión formal, se comprende que el número demasiado crecido de los asistentes, debe ser una de las causas más contrarias a la homogeneidad.
Ciertamente no hay ningún límite absoluto para este número, y se concibe que 100 personas, suficientemente recogidas y atentas, estarán en mejores condiciones que 10 que estuviesen distraídas y en desorden. Pero también es evidente que cuanto más grande es el número, más difícil es que las condiciones tengan efecto. Es un hecho probado por la experiencia que los pequeños grupos íntimos están siempre más favorecidos por hermosas comunicaciones, y es por los motivos que hemos explicado. Hay también otro punto que no es menos necesario: la regularidad de las reuniones. En todas hay siempre espíritus que podrían llamarse los acostumbrados a la asistencia, y no se entienda por esto que queremos decir que estos espíritus se encuentran por todo y se mezclan en todo. Estos son ya espíritus protectores, ya aquellos a quienes se pregunta más a menudo. No debe creerse que estos espíritus no tengan otra cosa que hacer que escucharnos. Tienen sus ocupaciones y también pueden encontrarse en condiciones poco favorables para ser evocados. Cuando las reuniones tienen lugar en días y horas fijas se disponen en consecuencia, y es raro que falten. Los hay también que llevan la puntualidad hasta el exceso. Se formalizan si se retardan un cuarto de hora, y si ellos mismos señalan el momento de una conversación, se les llamaría en vano algunos minutos más pronto. Sin embargo, añadamos que aun cuando los espíritus prefieren la regularidad, los que verdaderamente son superiores, no son meticulosos sobre este punto. La exigencia de una puntualidad rigurosa es una señal de inferioridad, como todo lo que es pueril. Fuera de las horas consagradas sin duda pueden venir, y aún vienen con gusto si el objeto es útil. Pero nada es más pernicioso para las buenas comunicaciones que el llamarles a diestro y siniestro, cuando se apodera de nosotros la fantasía y sobre todo sin motivo formal. Como no están obligados a someterse a nuestros caprichos, podría ser muy bien que no quisieran incomodarse, y entonces es cuando sobre todo otros pueden tomar su puesto y su nombre. De las sociedades propiamente dichas. Todo lo que hemos dicho sobre las reuniones en general, naturalmente se aplica a las sociedades regularmente constituidas. Estas, sin embargo, tienen que luchar contra algunas dificultades especiales que nacen del mismo lazo que une los miembros. Habiéndosenos pedido algunas veces consejos sobre su organización, los reasumiremos a continuación con pocas palabras. El espiritismo que apenas acaba de nacer se aprecia aún diversamente, y es aún poco comprendido en su esencia por un gran número de adeptos, para ofrecer un lazo poderoso entre los miembros de lo que podría llamarse una asociación. Este lazo solo puede existir entre aquellos que ven en él un objeto moral, lo comprenden y se lo aplican a sí mismos. Entre aquellos que solo ven en sí hechos más o menos curiosos, no podría establecerse nada formal. Poniendo los hechos sobre los principios, una simple divergencia en el modo de verlos pudiera dividirles. No sucede lo mismo con los primeros, porque sobre la cuestión moral no puede haber dos modos de ver. También es de notar que por todas partes en donde estos se encuentran, una confianza recíproca atrae los unos hacia los otros. La benevolencia mutua que reina entre ellos destierra el disgusto y la violencia que nacen de la susceptibilidad, del orgullo que se resiente de la menor contradicción y del egoísmo, que todo se lo atribuye. Una sociedad en la que reinasen tales sentimientos sin división, en donde se fuera únicamente con el fin de instruirse en la enseñanza de los espíritus, y no con la esperanza de ver las cosas más o menos interesantes, o para hacer prevalecer su opinión, una sociedad así, decimos, no solo sería viable, sino que sería indisoluble. La dificultad también de reunir numerosos elementos homogéneos desde este punto de vista, nos obliga a decir que, en interés de los estudios, y por el bien de la cosa misma, las reuniones espiritistas deben procurar multiplicarse por pequeños grupos, más bien que constituirse en grandes aglomeraciones. Estos grupos correspondiéndose entre sí, visitándose y transmitiéndose sus observaciones pueden desde luego formar el núcleo de la grande familia espiritista, que un día fusionará todas las opiniones y unirá a los hombres en un mismo sentimiento de fraternidad sellado por la caridad cristiana. Hemos visto la importancia de la uniformidad de sentimientos para obtener buenos resultados. Esta uniformidad necesariamente es tanto más difícil de obtener cuanto más grande es el número.
En las pequeñas reuniones se conoce uno mejor, se está más seguro de los elementos que se introducen en ellas. El silencio y recogimiento son más fáciles. Y todo se pasa allí como entre familia. Las grandes asambleas excluyen la intimidad por la variedad de los elementos de que se componen. Exigen locales especiales, recursos pecuniarios y un aparato administrativo inútil en los grupos pequeños. La divergencia de caracteres, de ideas y de opiniones se manifiesta mejor y ofrece a los espíritus enredadores más facilidad para sembrar la discordia. Cuanto más numerosa es la reunión, más difícil es poder contentar a todo el mundo. Todos quisieran que los trabajos fuesen dirigidos a su gusto, que con preferencia se ocupasen de los asuntos que más les interesan. Algunos creen que el título de asociado les da el derecho de imponer su manera de ver las cosas. De aquí se sigue la tirantez, una causa de malestar que conduce tarde o temprano a la desunión, después a la disolución. Suerte de todas las sociedades, cualquiera que sea su objeto. Las pequeñas reuniones no están sujetas a las mismas fluctuaciones. La caída de una grande sociedad sería una desgracia aparente para la causa del espiritismo y sus enemigos no dejarían de aprovechar la ocasión. La disolución de un grupo pequeño pasa desapercibida, además que si uno se dispersa, al lado de él se forman otros 20. Así, pues, 20 grupos de 15 a 20 personas, obtendrán más y harán más para la propagación, que una asamblea de 3 a 400. Sin duda se dirá que los miembros de una sociedad que obrasen del modo que acabamos de manifestar no serían verdaderos espiritistas, puesto que el primer deber que impone la doctrina, es la caridad y la benevolencia. Esto es perfectamente justo. También aquellos que piensan de este modo son más bien espiritistas de nombre que de hecho. Seguramente no pertenecen a la tercera categoría, véase número 28. Pero ¿quién dice que estos sean ni siquiera espiritistas? Aquí se presenta una consideración que no deja de tener alguna gravedad. No olvidemos que el espiritismo tiene enemigos interesados en contrarrestarle y que ven su buena marcha con despecho. Los más peligrosos no son los que atacan abiertamente, sino los que trabajan en secreto. Estos con una mano lo acarician, y con otra lo destrozan. Estos seres malintencionados se introducen por todas partes en donde puedan hacer mal. Como saben que la unión es la fuerza, procuran destruirla poniendo la tea de la discordia. ¿Quién no pensará, pues, que aquellos que en las reuniones siembran la turbación y cizaña no sean los agentes provocadores que procuran el desorden? Seguramente estos no son ni verdaderos ni buenos espiritistas. Nunca pueden hacer bien y pueden hacer mucho mal. Se comprende que tienen mucha más facilidad en insinuarse en las reuniones numerosas que en los pequeños grupos en los que todo el mundo se conoce. A favor de sordos manejos que pasan desapercibidos, siembran la duda, la desconfianza y la defección. Bajo la apariencia de un hipócrita interés por la cosa, todo lo critican, forman conciliábulos y corrillos que muy pronto rompen la armonía del conjunto. Esto es lo que ellos quieren. Con respecto a estas personas, acudir a los sentimientos de caridad y de fraternidad es como si se hablase a sordos voluntarios, porque su objeto es precisamente el destruir estos sentimientos, que son el más grande obstáculo para sus manejos. Este estado de cosas, fastidioso en todas las sociedades, lo es aún más en las sociedades espiritistas, porque si no conduce a un rompimiento, causa una preocupación incompatible con el recogimiento y la atención. Si la reunión, se dirá, está en mal camino, los hombres sensatos y bien intencionados no tienen el derecho de la crítica, y deben dejar pasar el mal sin decir nada y aprobarlo con su silencio. Sin duda están en su derecho. Además es un deber. Pero si su intención es verdaderamente buena, admiten su parecer con prudencia y benevolencia, abiertamente y no ocultamente. Si no se les secunda, se retiran. Porque no se podría concebir que aquel que no tuviese una segunda intención, se obstinase en quedarse en una sociedad en la que se hicieran cosas que no le convinieran. Pueden, pues, establecerse en principio que cualquiera que en una reunión espiritista provocase el desorden o la desunión, ostensiblemente o bajo mano, por cualesquiera medios, o es un agente provocador, o al menos muy mal espiritista del que debe desembarazarse muy pronto. Pero las mismas obligaciones que atan a todos los miembros a menudo son un obstáculo para ello. Por esto conviene evitar las obligaciones indisolubles.
Los hombres de bien siempre están bastante obligados, los malintencionados lo son siempre demasiado. Además de las personas notoriamente malévolas que se entrometen en las reuniones, hay aquellos que por carácter, llevan la turbación en sí mismos por todas partes en donde se encuentran. No se podía pues ser bastante circunspecto sobre los elementos nuevos que se introducen en ellas. Los más incómodos en este caso, no son los ignorantes en la materia, ni tampoco los que no creen. La convicción no se adquiere sino por la experiencia, y hay personas que quieren ilustrarse de buena fe. De los que uno debe guardarse es de las gentes que tienen un sistema preconcebido. De los incrédulos que dudan de todo, aun de la evidencia. De los orgullosos, que pretendiendo tener ellos solos la ciencia infusa, quieren imponer en toda su opinión y miran con desdén a cualquiera que no piense como ellos. No os dejéis seducir por su pretendido deseo de ilustrarse. Hay más de uno que se incomodaría si se le forzara en convenir que se le engaña. Guardaos sobre todo de esos peroradores insípidos que quieren ser siempre los últimos y de aquellos que solo se complacen en la contradicción. Los unos y los otros hacen perder el tiempo sin provecho para ellos mismos. Los espíritus no quieren palabras inútiles. Vista la necesidad de evitar toda causa de turbación y de distracción, una sociedad espiritista que se organice debe llamar toda su atención sobre los medios propios para quitar a los promovedores de desórdenes los medios de incomodar y en dar la más grande facilidad para separarlos. Las reuniones pequeñas solo tienen necesidad de un reglamento disciplinario muy sencillo para el orden de las sesiones. Las sociedades regularmente constituidas exigen una organización más completa. La mejor será aquella cuyas ruedas serán menos complicadas. Las unas y las otras encontrarán aquello que les será aplicable, o lo que creerán útil, en el reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, que damos más abajo. Las sociedades, pequeñas o grandes, y todas las reuniones, cualquiera que sea su importancia, tienen que luchar contra otro escollo. Los promovedores de disturbios no solo están en su seno, están también en el mundo invisible. De la misma manera que hay espíritus protectores para las sociedades, las ciudades y los pueblos, los espíritus malhechores se unen a los grupos lo mismo que a los individuos. Primeramente, atacan a los más débiles, a los más accesibles, de los cuales procuran hacer sus instrumentos, y poco a poco intentan invadir las masas. Porque su alegría perversa está en razón del número de aquellos que tienen bajo su yugo. Todas las veces, pues, que, en un grupo, una persona cae en un lazo, es preciso decir que hay un enemigo en el campo, un lobo en el redil, y que debe uno prevenirse, porque es más que probable que multiplicará sus tentativas. Si no se le corta el vuelo por una resistencia enérgica, la obsesión viene a ser entonces un mal contagioso que se manifiesta en los mediums por la perturbación de la mediunidad, y en los otros por la hostilidad de sentimientos, la perversión del sentido moral y la turbación de la armonía. Como el más poderoso antídoto de este veneno es la caridad, tratan de sofocarla. Es preciso, pues, no esperar que el mal sea incurable para poner remedio, tampoco es menester esperar los primeros síntomas, es preciso saberlo precaver. Para esto hay dos medios eficaces si se emplean bien: la oración de corazón y el estudio atento de las menores señales que revelan la presencia de los espíritus mentirosos. El primero atrae a los buenos espíritus que no asisten con celo sino a los que les secundan por su confianza en Dios. La otra prueba a los espíritus malos que tienen que habérselas con personas que ven bastante claro para que se dejen engañar. Si uno de los miembros sufre la influencia de la obsesión, todos los esfuerzos deben dirigirse, desde los primeros indicios, a abrirle los ojos por temor de que el mal no se agrave, a fin de convencerle de que es engañado y con el deseo de secundar a los que quieren desembarazarle. La influencia del centro es la consecuencia de la naturaleza de los espíritus y de su modo de acción sobre los seres vivientes. De esta influencia cada uno puede deducir las condiciones más favorables para una sociedad que aspira a conciliar la simpatía de los buenos espíritus, y a no obtener sino buenas comunicaciones separando las malas. Estas condiciones están todas en las disposiciones morales de los asistentes. Se resumen en los puntos siguientes: perfecta comunidad de miras y de sentimientos. Benevolencia recíproca entre todos los miembros. Abnegación de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana.
Deseo único de instruirse y mejorarse por la enseñanza de los buenos espíritus y sacar provecho de sus consejos. Cualquiera que se persuada que los espíritus superiores se manifiestan con el objeto de hacernos progresar y no para nuestro placer, comprenderá que deben retirarse de aquellos que se limitan a admirar su estilo sin sacar de él ningún fruto, y no toman el atractivo de las sesiones, sino por el mayor o menor interés que les ofrecen según sus gustos particulares. Exclusión de todo lo que, en las comunicaciones pedidas a los espíritus, solo tendrían un objeto de curiosidad. Recogimiento y silencio respetuosos durante la conversación con los espíritus. Asociación de todos los asistentes, por el pensamiento, al llamamiento que se hace de los espíritus que se evocan. Concurso de los médiums de la asamblea con abnegación de todo sentimiento de orgullo, de amor propio y de supremacía y por el único deseo de hacerse útiles. ¿Son tan difíciles de llenar estas condiciones que no se puedan encontrar? No lo creemos así. Esperamos, por el contrario, que las reuniones verdaderamente formales, como las que existen ya en diferentes partes, se multiplicarán, y no nos escondemos para decir que a ellos deberá el espiritismo su más poderosa propagación. Reuniendo a los hombres de bien y de conciencia, impondrán silencio a la crítica y cuanto más puras serán sus intenciones, más respetadas serán también de sus adversarios. Cuando la burla ataca lo bueno, cesa de hacer reír. Se vuelve despreciable. Entre las reuniones de este género un verdadero lazo simpático, una solidaridad mutua, se establecerá por la fuerza de las cosas y contribuirán al progreso general. Sería un error el creer que las reuniones que se ocupan especialmente de manifestaciones físicas, estén fuera de este concierto fraternal, y que excluyen todo pensamiento formal. Si no requieren condiciones tan rigurosas, tampoco se asiste a ellas impunemente cuando hay ligereza, y se engañaría cualquiera si creyera que el concurso de los asistentes sea absolutamente nulo. Si tiene la prueba de lo contrario en el hecho de que a menudo las manifestaciones de este género, aun cuando sean provocados por excelentes médiums, no pueden producirse en ciertas reuniones. Hay, pues, también influencias contrarias para esto, y estas influencias solo pueden estar en la divergencia o en la hostilidad de los sentimientos que paralizan los esfuerzos de los espíritus. Las manifestaciones físicas, como hemos dicho, son de una gran utilidad, abren un vasto campo al observador, porque es todo un orden de fenómenos insólitos que se desarrollan a sus ojos, y cuyas consecuencias son incalculables. Una asamblea puede, pues, ocuparse de ello con miras muy formales, pero no podría conseguir su objeto, sea como estudio, sea como medio de convicción, si no se coloca en condiciones favorables. La primera de todas es, no la fe de los asistentes, sino su deseo de recibir la luz sin segunda intención, sin haber tomado el partido de rechazar la misma evidencia. La segunda es la restricción de su número para evitar la mezcla de elementos heterogéneos. Si las manifestaciones físicas son producidas en general por los espíritus menos avanzados, no por esto tienen un objeto menos providencial, y los espíritus buenos las favorecen todas las veces que pueden tener un resultado útil. Objetos de estudio. Cuando evocamos a nuestros parientes y amigos, y a algunos personajes célebres para comparar sus opiniones de ultratumba con las que tenían cuando vivían, se halla uno embarazado para continuar la conversación sin que se caiga en las ligerezas y en las fruslerías. Muchas personas creen también, que el libro de los espíritus ha agotado la serie de preguntas de moral y de filosofía. Esto es un error. Por esto puede ser útil indicar el manantial de donde pueden sacarse motivos de estudio, por decirlo así, ilimitados. Si la evocación de los hombres ilustrados, de los espíritus superiores, es eminentemente útil para la enseñanza que nos dan, la de los espíritus vulgares no lo es menos, bien que sean incapaces de resolver las cuestiones de alta importancia. Por su inferioridad se pintan ellos mismos, y cuanto menos es la distancia que nos separa, más reacciones encontramos con nuestra propia situación, sin contar que muchas veces nos ofrecen rasgos característicos de la más alta importancia, como lo hemos explicado más arriba, número 281, hablando de la utilidad de las evocaciones particulares.
Es, pues, una mina inagotable de observaciones, no tomando aún sino los hombres cuya vida presenta alguna particularidad con respecto al género de muerte, a la edad, a las buenas o malas cualidades, a su posición, feliz o infeliz sobre la tierra, a sus costumbres, al estado mental, etc. Con los espíritus elevados, el cuadro de los estudios se ensancha. Además de las cuestiones psicológicas que tienen un límite, se les pueden proponer una multitud de problemas morales que se extienden hasta el infinito sobre todas las posiciones de la vida, sobre la conducta mejor que puede observarse sobre tal o cual circunstancia dada, sobre nuestros deberes recíprocos, etc. El valor de la instrucción que se recibe sobre algún asunto moral, histórico, filosófico, científico, depende enteramente del estado del espíritu a quien se pregunta. A nosotros toca el juzgar. Además de las evocaciones propiamente dichas, los dictados espontáneos, ofrecen objetos de estudio hasta el infinito. Consisten en esperar el asunto que quieran tratar los espíritus. Muchos mediums pueden en este caso trabajar simultáneamente. Alguna vez puede llamarse a un espíritu determinado. Lo más regular es esperar a los que quieran presentarse, y algunas veces vienen del modo más imprevisto. Estas comunicaciones pueden dar lugar enseguida a una multitud de cuestiones, cuyo tema se encuentra de este modo preparado. Deben ser comentadas con cuidado para estudiar todos los pensamientos que encierran y juzgar si llevan el sello de la verdad. Este examen hecho con severidad es, como hemos dicho, la mejor garantía contra la instrucción de los espíritus mentirosos. Con este motivo y también para la instrucción de todos, podrá darse conocimiento de las comunicaciones obtenidas fuera de la reunión. Hay en esto, como se ve, un manantial inagotable de elementos eminentemente formales e instructivos. 346. Las ocupaciones de cada sesión pueden arreglarse del modo que sigue. Primero, lectura de las comunicaciones espiritistas obtenidas en la última sesión, puestas en limpio. Segundo, noticias diversas. Correspondencia. Lectura de las comunicaciones obtenidas fuera de las sesiones. Relación de los hechos interesantes del espiritismo. Tercero, trabajos de estudio, dictados espontáneos. Cuestiones diversas y problemas morales propuestos a los espíritus. Evocaciones. Cuarto, conferencia, examen crítico y analítico de las diversas comunicaciones. Discusión sobre los diferentes puntos de la ciencia espiritista. Los grupos que empiezan tienen que pararse muchas veces por falta de médiums. Los médiums son seguramente uno de los elementos esenciales de las reuniones espiritistas, pero no son elementos indispensables, y no se tendría razón en creer que en defecto de ellos nada haya que hacer. Sin duda aquellos que no se reúnen, sino con el objeto de hacer experimentos, no pueden hacerlo sin médiums, como los músicos en un concierto, sin instrumentos. Pero aquellos que llevan la mira de un estudio formal tienen mil motivos de ocupación tan útiles y provechosos, como si pudiesen obrar con los mismos. Además, las reuniones que tienen médiums pueden accidentalmente encontrarse sin ellos y sería enojoso que creyesen, en este caso, no tener que hacer otra cosa que retirarse. Los mismos espíritus pueden, de tiempo en tiempo, dejarles en esta posición, con el fin de enseñarles a pasarse sin ellos. Diremos más. Es necesario para aprovecharse de su enseñanza, consagrar algún tiempo en meditarla. Las sociedades científicas no siempre tienen los instrumentos de observación a la vista, y sin embargo encuentran objetos de discusión. En ausencia de poetas y oradores, las sociedades literarias leen y comentan las obras de autores antiguos y modernos. Las sociedades religiosas meditan sobre las escrituras. Las sociedades espiritistas deben hacer lo mismo, y sacarán un gran provecho para su adelantamiento, estableciendo conferencias en las cuales se lea y comente todo lo que pueda tener relación con el espiritismo en pro o en contra. De esta discusión en la que cada uno lleva el tributo de sus reflexiones, brotan rayos de la luz que pasan desapercibidos en la lectura individual. Al lado de estas obras especiales, los periódicos abundan de hechos, relaciones, acontecimientos, rasgos de virtudes o vicios que suscitan grandes problemas morales, que solo el espiritismo puede resolver, y este es también un medio de probar que tiene relación con todos los ramos del orden social.
Aseguramos que una sociedad espiritista que organizase sus trabajos en este sentido, procurándose los materiales necesarios, no tendría bastante tiempo para las comunicaciones directas de los espíritus. Por lo que llamamos la atención sobre este punto de las reuniones verdaderamente formales, de aquellas que toman más empeño en instruirse que en buscar un pasatiempo. Véase en 207, capítulo de la formación de los mediums. Rivalidad entre las sociedades. Las reuniones que se ocupan exclusivamente de comunicaciones inteligentes y las que se entregan al estudio de las manifestaciones físicas, tienen cada una su misión. Ni las unas ni las otras estarían en el verdadero espíritu del espiritismo si se mirasen con mal ojo, y la que echase la piedra a la otra, probaría por esto solo la mala influencia que la domina. Todas deben concurrir, aunque por caminos diferentes, al objeto común que es la investigación y la propagación de la verdad. Su antagonismo, que no sería sino un efecto de orgullo sobreexcitado, entregando armas a los detractores, solo haría daño a la causa que pretenden defender. 349. Estas últimas reflexiones se aplican igualmente a todos los grupos que pudiesen diferir sobre algunos puntos de la doctrina. Como lo hemos dicho ya en el capítulo de las contradicciones, estas divergencias no se refieren, en la mayoría de los casos, sino a los accesorios y muchas veces a simples palabras. Habría, pues, puerilidad en formar opinión aparte, porque no se pensase exactamente del mismo modo. Sería aún peor que esto, si los diferentes grupos o sociedades de una misma población se mirasen con envidia. La envidia se comprende entre las gentes que se hacen competencia y pueden acarrearse un perjuicio material. Pero cuando no hay especulación, la envidia no puede ser sino una rivalidad mezquina de amor propio. Como, en definitiva, no hay sociedad que pueda reunir en su seno a todos los adeptos, los que están animados por un verdadero deseo de propagar la verdad y cuyo objeto es únicamente moral, deben ver con placer multiplicarse las reuniones, y si hay en ellas concurrencia debe ser para ver quién hará más bien. Las que pretendieran estar en lo verdadero con exclusión de las otras deberían probarlo tomando por divisa amor y caridad. Porque tal es el sello de todo verdadero espiritista. ¿Quieren prevalecerse de la superioridad de los espíritus que les asisten? Que lo prueben por la superioridad de las enseñanzas que reciben, y por la aplicación que se hace de las mismas. Este es un criterio infalible para distinguir a los que marchan por el mejor camino. Ciertos espíritus, más presuntuosos que lógicos, prueban algunas veces de imponer sistemas extraños e impracticables a favor de nombres venerados de los que se amparan. El buen sentido hace muy pronto justicia a estas utopías, pero esperando, pueden sembrar la duda y la incertidumbre entre los adeptos. De aquí viene a menudo una causa de disentimiento momentáneo. Además de los medios que hemos dado para apreciarles, hay otro criterio que da la medida de su valor. Es el número de partidarios que reclutan. La razón dice que el sistema que encuentra más eco en las masas, debe estar más cerca de la verdad que aquel que es rechazado por la mayoría y ve disminuir sus filas. Así, pues, tened por cierto que los espíritus que rehúsan la discusión de su enseñanza es porque comprenden su debilidad. Si el espiritismo debe, así como está anunciado, conducir a la transformación de la humanidad, esto solo será posible por el mejoramiento de las masas, y no llegará sino gradualmente y poco a poco por el de sus individuos. ¿Qué importa el creer en la existencia de los espíritus, si esta creencia no hace mejor, más benévolo, más indulgente para con sus semejantes, más humilde y más paciente en la advertencia? ¿Para qué le sirve al avaro el ser espiritista, si siempre es avaro? Al orgulloso, si siempre está lleno de sí mismo. Al envidioso, si siempre tiene celos. Todos los hombres podrían, pues, creer en las manifestaciones, y la humanidad quedar estacionada, pero no son estos los designios de Dios. Todas las sociedades espiritistas formales deben dirigirse hacia el objeto providencial agrupándose alrededor de ellas los que tienen unos mismos sentimientos. Entonces habrá unión entre ellas, simpatía, fraternidad, y no un vano y pueril antagonismo de amor propio, de palabras más bien que de cosas. Entonces serán fuertes y poderosos, porque se apoyarán sobre una base inalterable. El bien para todos. Entonces serán respetadas e impondrán silencio al torpe sarcasmo, porque hablarán en nombre de la moral evangélica respetada por todos.
Tal es el camino por el cual nos esforzamos en hacer entrar al espiritismo. El estandarte que enarbolamos muy alto, es el del espiritismo cristiano y humanitario, y nos consideramos felices al ver reunirse a su alrededor tantos hombres en todos los puntos del globo, porque comprenden que aquí está el áncora de salvación, la salvaguardia del orden público, la señal de una era nueva para la humanidad. Invitamos a todas las sociedades espiritistas a que concurran a esta grande obra. Que de una a otra parte del mundo se tiendan la mano fraternal y confundirán el mal encerrándole en confusas redes. Is